Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal Luis Jono, en el que os ayudamos a entender la física de bachillerato. Hoy tenemos aquí el efecto fotoeléctrico. Forma parte del último tema, física moderna, física del siglo XX o siglo XXI ya. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Es el efecto por el cual cuando iluminamos con una determinada luz la superficie de un metal, éste emite electrones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo tenemos en las puertas de los garajes, puertas de ascensores, puertas de supermercados. Nosotros lo que hacemos es con esto un circuito eléctrico. Estos electrones los recogemos en el ánodo y los hacemos pasar por un circuito en el que puede haber un motor que abre o cierra una puerta. Entonces, cuando nosotros nos ponemos por medio, interrumpimos el circuito y, por lo tanto, por ejemplo, la puerta se abre con un motor. Bueno, la explicación del efecto fotoeléctrico la dio Einstein. Aquí tenemos su ecuación. Se basa fundamentalmente en que trata la luz como partícula, según aquella hipótesis de Planck de que la partícula, fotón, tiene como energía la constante de Planck por su frecuencia. Pues bien, ¿cómo podemos entender nosotros esta ecuación? Bueno, aquí tengo un modelo que si habéis jugado a las canicas de pequeño, pues lo entenderéis. Es decir, imaginaros una esfera que la tenemos, que es el electrón, que la tenemos en este hoyo. Entonces nosotros lanzamos contra ella los fotones, que tienen una determinada energía. Si el fotón tiene la energía suficiente cuando choque con el electrón, conseguirá sacarlo de ese hoyo en el que está. Ese hoyo es la órbita en la que se encuentra, el orbital en el que se encuentra del elemento en cuestión. Entonces, necesita una cierta energía. Con menos energía de esa, no conseguimos sacarlo y por lo tanto no se produce efecto fotoeléctrico. Pero si nosotros, cada fotón tiene la suficiente energía para sacar a cada electrón, se producirá el efecto fotoeléctrico y saltará el electrón, con lo cual llegará al ánodo. ¿De acuerdo? ¿Que lo lanzamos con más energía de la necesaria? Pues entonces lo que ocurrirá es que el electrón no solamente saldrá, sino que además tendrá energía cinética. Entonces esto es lo que reflejamos aquí. Lanzamos el fotón, este es el trabajo de extracción, la energía necesaria para sacar al electrón del orbital en el que está, del átomo en el que está, y si sobra energía, se invierte en energía cinética. Entonces, ese trabajo de extracción nosotros podemos decir que es el producto de la constante de Planck por una cierta frecuencia mínima, la llamamos frecuencia umbral. Es decir, cuando nosotros hacemos que choque un fotón con la energía justa, esa frecuencia que tiene es la que nosotros llamamos frecuencia umbral. Cuando es la energía justa, lo único que hace es sacarlo del átomo, de la superficie del metal. Entonces, esta energía del fotón sería exactamente igual al trabajo de extracción. Por lo tanto, esa frecuencia la llamamos frecuencia mínima. La frecuencia de ese fotón la llamaríamos frecuencia mínima. ¿Qué es esto? Esto es el potencial de corte. Entonces, lo que hacemos a veces es invertir la polaridad. Es decir, convertir el ánodo, invertir la polaridad del ánodo, convertirlo en negativo, y entonces en lugar de ayudar a que los electrones lleguen a él, lo que está es impidiéndole que lleguen. Si los electrones tienen energía cinética suficiente, si les sobra energía, conseguirán todavía llegar a él. Pero si nosotros ponemos un potencial lo suficientemente grande, impedimos que llegue. En ese momento, ese potencial, esa energía potencial que le hemos puesto, como energía potencial eléctrica, ese obstáculo que le hemos puesto, es exactamente igual a la energía cinética. Y por lo tanto, el producto de la carga del electrón por la diferencia de potencial será igual a la energía cinética que traerían los electrones. Ese potencial es el que llamamos potencial de corte, es decir, de corte de la energía eléctrica de ese circuito. Pues bien, yendo ya al problema concreto, leemos el primer apartado, nos dice calcule la energía y la longitud de onda de un fotón cuya frecuencia es 6 por 10 elevado a 15 hercios, expresa la longitud de onda en micrómetros. Para esto en realidad no aplicamos la ecuación del efecto fotoeléctrico, sino simplemente consideramos la luz como partícula. Entonces, para calcular la energía de un fotón, simplemente es el producto de la constante de Planck por su frecuencia. Si nosotros sustituimos, efectuamos
y tenemos entonces que la energía de ese fotón será 3,978 por 10 elevado a menos 18 julios, el sistema internacional, lógicamente. Como lo vamos a necesitar luego, lo vamos a pasar a electronvoltios. Tenemos aquí que un electronvoltio es 1,6 por 10 elevado a 19 julios. A menos 19 julios. Es decir, lo tenemos aquí, está equivocado. Bueno, detengámonos un momento, ya que está mal. Quiero decir, en los datos, como vemos aquí, ahí pone 10 elevado a 19, y en realidad es 10 elevado a menos 19. La relación entre electrón-voltio y julio es la carga del electrón. Un electrón-voltio es la energía que gana o pierde un electrón cuando se mueve entre dos puntos de una diferencia potencial de un voltio. Por lo tanto, es el producto de un electrón, que es 1,16 por 10 elevado a menos 19 coulombios, por un voltio. Coulombio por voltio es julio. Por lo tanto, en realidad, un electronvoltio es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Por lo tanto, ahora, al pasar de julios a electronvoltios, tenemos que dividir por 1,6 por 10 elevado a menos 19 y nos dará 24,8 electronvoltios. ¿De acuerdo? Y la segunda cuestión es calcular la longitud de onda. La longitud de onda la calculamos a partir de la ion de todo movimiento ondulatorio, que es que su velocidad de propagación es igual a su longitud de onda por su frecuencia. En este caso, la velocidad de propagación es la de la luz, por lo tanto, despejando de aquí la longitud de onda, será igual a la velocidad de la luz partido por la frecuencia. Por lo tanto, 5 por 10 elevado a menos 8 metros. ¿Que lo queremos pasar a micrómetros, como nos pide el enunciado? Pues entonces un micrómetro son 10 elevado a menos 6 metros. Micrómetro es lo que conocemos como una micra. Entonces tendríamos en este caso que dividir 5 por 10 elevado a menos 8 partido por 10 elevado a menos 6 y nos quedaría 0,05 micras o micrómetros. Bueno, en el segundo apartado, si ya hemos entendido bien cómo es la ecuación del efecto fotoeléctrico, pues entonces ya prácticamente solo es sustituir. Nos dice, se usa una de estos fotones para extraer electrones de un metal que tiene una función de trabajo de 1,70 electronvoltios, calcula la energía máxima de los electrones arrancados por el efecto fotoeléctrico, expresa el resultado en electronvoltios y en caso de que no se puedan arrancar los electrones con dicha luz, explique por qué pasa esto. Bueno, pues como tenemos aquí, tenemos la ecuación, puesto que ya hemos calculado cuál es la energía en electronvoltios de los fotones, que son 24,86, esto sería igual al trabajo de extracción, 1,70, y el exceso en energía cinética. Por lo tanto, haciendo la diferencia, pues nos quedan aquí 23,16 electronvoltios. Evidentemente, en este caso hay efecto fotoeléctrico porque es muy superior la energía del fotón que el trabajo de extracción del electrón. ¿Qué sucedería si la energía del fotón fuera inferior a 1,70 electronvoltios? Pues simplemente que no se produciría efecto fotoeléctrico, es decir, no habría electrones que saltaran de la superficie del metal, no llegarían al ánodo, no moverían ningún circuito, no se produciría efecto fotoeléctrico. Bueno, pues nada más, espero que os haya servido para entender bien qué es el efecto fotoeléctrico, que ya veis que es bastante sencillo si se entiende bien esta ecuación. Pues un saludo, hasta un próximo vídeo y no olvidéis suscribiros.